Muy buenos días. Hoy damos inicio a la edición 2021 del curso de Electrónica de Potencia de la Universidad de la República, Facultad de Ingeniería, Instituto de Ingeniería Eléctrica. Este año, igual que el año pasado, será una modalidad virtual. Ya lo hemos hecho el año pasado. Incluso los parciales y todas las pruebas han sido hechas en modalidad virtual. No hay ninguna dificultad. Toda la información está en el EVA. Hay incluso en el OpenThink diferentes versiones de lo que fue el curso del 2017, y este año vamos a tratar de subir algunas clases que puedan tener alguna diferencia o simplemente para tener una versión más actualizada, digamos, de lo que estamos brindando en el marco del curso. Los que vamos a estar frente al curso somos, en primera persona, Gonzalo Casaravilla, quien les habla, que es responsable de la asignatura, y me secundan la ingeniera Virginia Chinope y la ingeniera Isabel Brioso. Y también, como apoyo integral, tenemos al alma mater de la electrónica de potencia en los últimos 30-35 años, que ha sido el ingeniero César Brioso. Sin más, ya estamos en condiciones de pasar a la primera parte del curso. La primera parte del curso es una introducción, que la voy a dar en el día de hoy, y ya vamos a entrar a lo que es el primer tema del curso, que se llama Conmutados por la Red. Ahora veremos qué es. La participación. Aparte, yo me voy realimentando y cada vez hablo más rápido, y una muy buena forma para empezar de vuelta el ciclo es que me interrumpan haciéndome una pregunta. Bien, vamos a pasar entonces directamente a la primera parte, lo que es la introducción al curso. El objetivo básico de la electrónica de potencia tiene que ver con su definición. Porque ¿qué es la electrónica de potencia? Es el área de electrónica que trata la conversión y control de potencia. Ya a esta altura supongo que saben bien la diferencia entre potencia o energía, pero en este curso lo van a terminar de tener claro. Potencia es una manifestación de voltios y amperios a la misma vez que multiplicado en la potencia. Cuando agarramos esa potencia y es un fenómeno periódico, le podemos calcular el valor medio, por ejemplo. Una vez que tenemos la potencia media, si eso lo multiplicáramos por el tiempo, nos va a dar la energía. O sea, que la energía es la integral de la potencia. La potencia es la manifestación de voltios y amperios. Eso tiene que ver con el tamaño de los fierros. Y la energía tiene que ver con lo que vamos a terminar pagando, porque es esa potencia multiplicada por el tiempo. Eso hace que si uno tiene determinada potencia mucho tiempo, consume mucha energía, y si hacemos una analogía con lo que nos pasa con la factura de energía eléctrica, podemos tener un tamaño de una estufa que consume cierta potencia, 1 kilovatio. Si la prendo 5 minutos voy a pagar poco, ahora si la prendo todo el día voy a pagar 1 kilovatio multiplicado 24 horas, voy a pagar 24 kilovatios hora de energía. Por tanto, hay una variable tiempo que en definitiva se convierte en plata. También es plata la potencia porque la estufa hay que comprarla. Pero como les decía, es el control de esa potencia o energía usando dispositivos semiconductores. Lo que caracteriza la electrónica de potencia es que usamos semiconductores. Y los usamos de una forma muy particular que ahora vamos a ver. Básicamente, eso es la definición de electrónica de potencia. Cuando quedó congelada la hoja, eso no es bueno. Ahora, básicamente, en electrónica de potencia vamos a ver tres bases, tres áreas fundamentales: la energía, la información y los materiales y componentes. Es una materia multidisciplinaria, porque si bien maneja, digamos, todo lo que es la parte teórica de los convertidores, maneja algo de lo que es el manejo de las tecnologías de la información y, evidentemente, todo el tema de componentes, en particular los componentes básicos que vamos a utilizar, que son transformadores, bobinas y condensadores, y, por supuesto, los componentes semiconductores, conforman la cantidad de cosas que vamos a ver en el curso. Cuando hablamos de convertidores, un convertidor, por definición,
básicamente es una caja en la cual hay una entrada y hay una salida. Y una característica que es importante tener en cuenta en los convertidores es que como hay una conversión, una transformación energética, hay pérdidas. Eso tiene que ver con los principios de termodinámica y tiene que ver con lo que vamos a ver, que en definitiva los componentes semiconductores, básicamente, y además las resistencias eventualmente parásitas que pueda tener el circuito, disipan calor, disipan energía, por tanto no existe una conversión en la cual no haya pérdida de energía. Pero en electrónica potencia cuidamos especialmente de que esa disipación de energía sea mínima. Se busca la eficiencia energética. Eso es parte intrínseca, digamos, de la asignatura, buscar la eficiencia energética. El objetivo, como les decía, es que la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida. Eso no siempre ocurre. Y cuando tenemos llaves, los componentes activos, los semiconductores, que son justamente los que le dan el nombre, digamos, o el leitmotiv, digamos, a la asignatura, las vamos a tratar de manejar que tengan mínimas pérdidas. Entonces, evidentemente, recuerdan lo que es un transformador en zona activa. En zona activa es las pérdidas de ese transistor, es la tensión colector-emisor multiplicada por la corriente de colector, básicamente. Eso, evidentemente, puede tomar valores no nulos en la medida que haya tensión y haya corriente. Los semiconductores en electrónica potencia los vamos a tratar como llaves. Van a estar o prendidos o apagados. Evidentemente, cuando está apagado, un transistor sin corriente de base, un MOSFET sin tensión gate source, ese componente, al no tener corriente, no tiene pérdidas, más allá de alguna fuga que después también podemos caracterizar. Pero cuando estén en zona de conducción, cuando pretendamos que estén conduciendo, vamos a tratar de que la caída de tensión, por ejemplo, si es un transistor, la caída colector-emisor sea mínima. O sea que lo vamos a poner en zona de saturación. Ese es el objetivo y ese es cómo se utilizan los semiconductores en electrónica potencia. En conducción, mínima resistencia o saturación, etc. Y en corte, evidentemente, el modelo es que es una resistencia infinita o está abierto y por tanto no hay pérdidas. También cuando miramos un convertidor, se agregan otras cosas que hacemos, que es el control. Ese convertidor va a ser un convertidor controlado. Puede ser no controlado, pero si es controlado tenemos una variable más para controlar la planta física que estamos gestionando. Por ejemplo, un cargador de baterías tiene como objetivo cargar una batería. Y para eso tengo que tener información de cómo está la batería. Entonces tengo que realimentar variables, tengo que operar sobre eso, hacer alguna cuenta y decirle al convertidor qué es lo que quiero que haga. Por tanto, también ese convertidor lo podría mirar desde el punto de vista del flujo de información. Es el mismo dibujo, dibujado de una forma que trata de decir algo diferente. Ahí la preocupación es claramente el resultado de lo que hace el convertidor. Entonces puede ser el control de posición de un motor, puede ser el control de velocidad de un motor, puede ser algo que tiene que ver, y la preocupación mayor es la aplicación. Por supuesto que siempre está la aplicación en el medio. Y cualquier cosa que hagamos con un convertidor es porque hay una aplicación que tiene un objetivo. Pero si lo dibujáramos así, o sea, como que lo que es importante es el resultado, evidentemente va a tener potencia de entrada, va a tener potencia de salida, va a tener pérdidas. Y esto va a seguir siendo electrónica de potencia en la medida que sigamos preocupados porque las pérdidas sean mínimas. O sea, que tengamos semiconductores que nos ayudan a hacer esa conversión y minimizan las pérdidas del convertidor. Por ejemplo, esto que está acá es un convertidor. Tengo una tensión de entrada y tengo una tensión de salida. Y yo puedo comandar ese transistor, es un semiconductor, para poder dar una determinada tensión de salida. Ahora bien, si
supongan que la tensión de entrada es 20 voltios y la tensión de salida es 10 voltios. Comandando adecuadamente la corriente de base, voy a poder hacer que esto funcione. Así son los reguladores lineales. El 7810 es un aparatito que tiene 3 patas y uno le pone 20 voltios a la entrada y a la salida sale 10 voltios. Espectacular. Ahora, fíjense que si hay 10 voltios a la salida y 20 a la entrada, quiere decir que la tensión colector-emisor es de 10 voltios. Por tanto, si yo estoy consumiendo 1 ampera a la salida, o sea, tengo 10 vatios a la salida, porque es 10 voltios por 1 amper, 10 vatios. Pero ¿cuánto está disipando el transistor? Otros 10 vatios, porque tiene una tensión colector-emisor de 10 voltios y también pasa el mismo amper. Por tanto, tengo un convertidor, pero claramente esto no es electrónica potencia. No estoy tratando de minimizar las pérdidas. ¿Funciona? Funciona. ¿Hay muchos de estos que están funcionando en diferentes equipos? Sí. Ahora, imagínense si en todos los procesos de conversión de energía, la mitad de la energía la disipara en calor. Eso sería absolutamente de locos. Y como vamos a ver ahora, los convertidores de electrónica potencia están presentes en casi todas las manifestaciones energéticas, digamos, útiles que hoy utilizamos todos los días. Ya viendo un diagrama más general de un convertidor instalado en un sistema, evidentemente hay más cosas. Está el convertidor, como teníamos al principio. Muchas veces aparece un componente que es un filtro de entrada, que es algo que de alguna forma se pone entre la fuente primaria de alimentación, puede ser la red eléctrica, por ejemplo, o una batería, y el propio convertidor para generar algún efecto, o para proteger al convertidor o para proteger a la fuente primaria. Lo mismo para un filtro de salida. Vamos a tener el convertidor, acá tengo la aplicación, por ejemplo, esto puede ser un convertidor que genera una alterna variable, acá tengo un motor, en el medio puedo poner un filtro, porque vamos a ver que hay algunos problemas con armónicos que en definitiva no le harían bien al motor, entonces los tengo que filtrar. Y voy a tener una realimentación de las variables eléctricas, voltios, amperios, flujos, etc. Y voy a tener una realimentación de las variables mecánicas, llámese velocidad, etc. Eso va a entrar a un control, voy a tener unas referencias, o sea, qué es lo que quiero que haga mi aplicación. Voy a tener una cosa que nosotros en el curso le llamamos drivers. Eso es, en inglés son drivers, son los manejadores, que básicamente es algo que, desde el punto de vista del control, saco una orden, prendete, apagate, bueno, pero acá tengo semiconductores, tengo que prenderlos y apagarlos, en el medio tiene que haber alguien que haga esa tarea. Esos son los drivers, son los que convierten la señal de control en lo que necesitan realmente los semiconductores que yo tengo aquí, para que puedan hacer lo que yo quiero desde el control. Básicamente esto es un sistema general. En este curso, básicamente nosotros vamos a trabajar en convertidores, o sea, los diferentes convertidores que hay, filtros de entrada y salida algo, vamos a trabajar en algunos drivers, vamos a hablar de algunas técnicas de control, y eso es lo que conforma básicamente este curso. Así que vamos a ver semiconductores de potencia, los convertidores, algunos componentes pasivos, bobinas, transformadores y condensadores, el circuito de comando, y vamos a ver aplicaciones. Respecto a la electrónica potencia, van a ver, por ejemplo, cuando uno quiere cargar una batería, aquí tenemos una clasificación asociada con la fuente de alimentación. O sea, se pueden alimentar de continua o se pueden alimentar de alterna. Entonces, ya estamos metiéndonos en qué es lo que hace un convertidor o qué convierte en qué. Y básicamente, capaz que yo tendría que decirles antes que los convertidores en grandes titulares podrían separarse en que tenemos
que la entrada puede ser de alterna o de continua. ¿Qué es una fuente de alterna? Una sinusoide, como es la red, puede ser trifásica, puede ser polifásica. Y después tenemos los convertidores cuya entrada es corriente continua. Una batería de 12 voltios, dos baterías de 12 voltios puestas en serie son 24 voltios, N celdas de 2 voltios puestas en serie es 2N voltios de entrada de tensión de batería. Estos son tensiones de entrada. También vamos a ver que podrían ser corrientes, las fuentes de alimentación. Y después las salidas. Así como las entradas pueden ser alterna, continua, las salidas pueden ser continua o alterna. Y según lo que le dejamos acá y lo que querramos acá, o lo que tengamos acá y aquí, vamos a tener los nombres característicos que tendremos en este curso y que hay en la literatura y en la vida real. O sea que si vamos a ir de alterna a continua, se llama un rectificador. Si vamos a ir de continua a continua, es un chopper o un convertidor de CDC. En el curso lo vamos más que nada como convertidor de CDC, es muy explícito su nombre, de DC a DC. Y si vamos de alterna a alterna, vamos a ver en el curso los dímeros como una de sus manifestaciones, y cuando vamos de continua a alterna, o sea, tenemos una continua y queremos fabricar una alterna, convertirlo en una alterna, son lo que se llaman los inversores. ¿Tá? Entonces, volviendo a los usos, por ejemplo, una fuente, un cargador de baterías, básicamente el objetivo es cargar una batería, eso puede ser a partir de alterna o a partir de continua. Los dos los vamos a ver. Todas las fuentes que tienen adentro los electrodomésticos, todas, que cada vez más son más controlables. Por ejemplo, hace 10 años los lavarropas tenían un motor de alterna, de 2 velocidades. Velocidad de lavado y centrifugada. Listo. Era un motor bifásico, porque como es monofásico, entonces se ponían bobinados, a uno de ellos se le ponía en serie un condensador, entonces se transformaba en un motor bifásico, y bueno, simplemente intercalando a cuál de los dos bobinados se le ponía el condensador, giraba por un lado, giraba para el otro. Hoy en día los lavarropas ya no tienen motores alternos, tienen motores de continua que son comandados en velocidad variable, o sea que de la alterna se genera una continua, con esa continua se controla la velocidad de un motor de continua y con eso se hacen magias. Por ejemplo, el centrifugado se hace a velocidades incrementales, entonces se rompe menos la ropa, es menos el consumo de potencia durante el tiempo del centrifugado o del lavado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta un lavarropa, como les digo hoy, toda la energía que se maneja pasa por un convertidor. Un celular recibe un cargadorcito, ese cargadorcito que enchufamos, que no pesa en nada, bueno, ahí hay el pura electrónica potencia, es un convertidor AC, DC, y después de DC a DC para llegar a los voltios, o a los 5 voltios, o a los 9 voltios, o a los 18 voltios que necesita el celular a la computadora. Ahí hay convertidores de electrónica potencia que vamos a ver en este curso. Después tenemos un set de aplicaciones que son básicamente los que mueven la industria en el mundo. Y la movilidad también, que son el control de velocidad de motores de alterna y de continua y de paso a paso, con eso control de posición. Hoy en día podemos asegurar que casi el 99,9% de los motores del mundo tienen un convertidor de electrónica potencia asociado. Hoy está de moda los inverter, aire acondicionado inverter. Bueno, el inverter, todos los electrodomésticos que ahora le están agregando la palabra inverter, es porque algo que antes funcionaba a velocidad constante, porque era un simple motor de alterna, hoy se le agrega un convertidor de electrónica potencia, es un inverter, justamente un inversor, que ya se los presenté, es aquel que convierte de continua a alterna, y hace que
ese motor se mueva a velocidad variable. Un motor de alterna alimentado con una frecuencia variable se mueve a velocidad variable. Y eso es la revolución que ha tenido el sector de electrodomésticos, porque se ha metido mucho más de lo que ya estaba la electrónica potencia, agregando ese adjetivo que es inverter, y a partir de eso un montón de mejoras en lo que es la eficiencia y las prestaciones de los equipamientos. Y todo eso es electrónica potencia. Todos los robots que hay en el mundo al final son motores, y esos motores se mueven con convertidores de electrónica potencia. Después tenemos dos cosas que son muy grandes, muy importantes, y que también tienen que ver con electrónica potencia. Uno es el HVDC, algo vamos a ver en el curso, que tiene que ver con la transmisión en continua. O sea, hoy en día las líneas que se conocen de transmisión eléctrica en Uruguay son líneas de alterna. Son esas que uno va por la carretera y ve esas torres enormes, bueno, esas líneas son de alterna. Pero cuando las distancias son muy largas, por ejemplo, superando los 500, 600 kilómetros, ya empieza a ser más conveniente transmitir en continuo. Pero la energía, cuando se genera en particular en las represas, etcétera, se genera en alterno. Para poder transmitirla hay que convertirla en continua, y después hay que, en la otra punta, convertirla de vuelta de continua a alterna. Bueno, esos son unos andamiajes de convertidores, que en definitiva logran la transmisión en corriente continua. Y después hay una serie de dispositivos que en la jerga se llaman FACS, Flexible AC Transmission Systems, que hacen un montón de cosas. Simplemente, este es un listado de hace unos años de todos los acrónimos, digamos, de diferentes FACS que nos ayudan a hacer mejor la transmisión, bajar las pérdidas, tener un montón de prestaciones en los sistemas eléctricos. El primero les voy a comentar, Battery Energy Storage System. Eso básicamente es tener una batería de continua, cargada con energía, y que en determinado momento la red eléctrica necesita que le inyecten un poco de energía para mejorar, digamos, que hubo una guiñada o hubo un cortocircuito lejano, pero generó una bajada de tensión y hay que entregar momentáneamente energía. Bueno, la tomo de la batería y la inyecto rápidamente en la red. ¿Está? Bueno, imagínense equipos que en forma instantánea pueden generar reactiva, que en forma instantánea pueden estabilizar un sistema eléctrico. ¿Está? El NGH, que la H viene de Ingorani, que es el que lo patentó, es un estabilizador que es un dispositivo de electrónica potencia, que también tiene una batería, tiene un inverter, o sea que la batería está conectada con un inversor a la red eléctrica, y está ocupado simplemente de ver un poco cuál es la estabilidad que tiene el sistema cercana, asociado con algún problema, digamos, justamente de estabilidad o inestabilidad en el sistema eléctrico, para poder inyectar potencia activa en los momentos adecuados, jugando con determinada lógica. Bueno, el objetivo de este curso de electrónica potencia es que ustedes, al final del día, les van a mostrar cualquiera de todos estos aparatos y ustedes van a saber cómo funciona. Todo termina siendo lo mismo, porque es de pasar de continua a alterna, alterna a continua, es construir determinadas formas de onda, es sumar y restar, es casi que se aplica cuentas básicas, como es sumar y restar, digamos, formas de onda, y con eso obtenemos otras formas de onda que tienen otros resultados deseados. Y como les decía, el objetivo es que ustedes van a ver cualquiera de estos dispositivos y van a entender cómo funciona. Son todo lo mismo, porque al final no hay tantas combinaciones posibles entre las cosas que tenemos para manejar. Pero cada uno tiene su nombre, cada uno que lo patentó y lo utiliza para cosas diferentes, impone su impronta, pero no nos tenemos que marear con eso. Esto ya lo vimos, la clasificación por tipo de convertidor. Esto es simplemente una simbología. Cuando ponemos un convertidor, esta rayita quiere decir continua, y esta ondulación quiere decir alterna. Bueno, entonces acá tengo un convertidor de continua a continua,
acá tengo uno de alterna continua, acá tengo uno de continua alterna, y después la misma alterna la uso para pasar a continua, entonces al final tengo uno de continua a continua pasando por alterna, o este que es uno mucho más utilizado, o sea, tengo alterna, paso a continua, de la misma continua lo paso a alterna, y esto sería, por ejemplo, un ejemplo del HVDC. O sea que paso de alterna a alterna con un vínculo intermedio de continua. Hay también alguna clasificación dependiendo de cómo es la fuente de continua. Entonces, la fuente de continua puede ser de corriente o de tensión. Lo que es más fácil pensar es una fuente de tensión. O sea, una batería, uno va a comprar una batería, tiene 12 voltios, es una fuente de tensión, un voltaje. Pero también vamos a ver que existe una cosa que es una fuente de corriente. Ustedes también ya saben lo que es una fuente de corriente. Agarran un transistor, un par de componentes más y hacen una fuente de corriente. Bueno, en electrónica potencia también tenemos nuestras fuentes de corriente y tenemos formas de decir, bueno, esto es una fuente de corriente. Bueno, con esta fuente de corriente yo alimento algo y con eso tengo un convertidor que va de corriente continua y puede generar, por ejemplo, corriente alterna. Eso es un CSI, Current Source Inverter. Eso es uno de los componentes, uno de los dispositivos convertidores que ustedes van a poder entender cómo funciona en el curso. Es verdad que no lo vemos particularmente, pero créanme, van a tener las herramientas como para poder analizarlo. Y después, otra clasificación que aparece atravesada es por el método de conmutación. O sea, ¿quién determina cuándo se prende y apagan las llaves? ¿No? O sea, el convertidor tiene semiconductores. Esos semiconductores son llaves que se prenden y se apagan. Está todo bien. Ahora, ¿quién las prende y quién las apaga? Entonces, vamos a ver algunos que son conmutados por la red. O sea, es la red eléctrica que de alguna forma va dando las claves de cuándo conviene prender y apagar las llaves. O lo que vamos a ver muchísimo son los de conmutación forzada. Que somos nosotros, decimos así, somos los que mandamos y decimos esto se prende y se apaga cuando yo quiero. Hay algunas cosas tipo autoconmutadas, o sea que en función de también ciertas características del circuito se prenden o apagan según justamente las características del circuito. Como vamos a ver componentes, de esos componentes vamos a estudiar los ratings, o sea, las características. Eso es parte del curso, es una parte importante del curso, vamos a estudiar los componentes fundamentales de electrónica potencia. Respecto a una clasificación muy grande de las llaves semiconductoras, es importante cómo es ese comando. O sea, quién lo apaga, pero en qué sentidos conduces y si es necesario mantener el comando para que se mantenga prendido. Todo eso son características diferentes de los diferentes semiconductores. Por ejemplo, el diodo. Ustedes ya lo conocen, el diodo. Este es el componente de electrónica de potencia omnipresente, digamos. Evidentemente, no solo en la electrónica de potencia. La aparición de este tipo de componentes absolutamente arbitrarios, o sea, conducen en un lado en un sentido y en el otro no. Estas alinealidades fabricadas con semiconductores son los que dieron la potencia y el despegue, digamos, de la electrónica en los últimos 80 años. Evidentemente, el diodo es conocido, pero una cosa tan sencilla como esta agrega muchísima inteligencia o posibilidades al circuito. Y ya lo vamos a ver hoy mismo. Un componente que ustedes probablemente no conozcan a esta altura de la carrera, y lo van a conocer, es el diodo lento, el diodo atorrante, que es el tiristor, que es parecido a un diodo, en el sentido que solo conduce en un sentido, pero resulta que, a diferencia del diodo, que cuando yo quiero aplicarle tensión positiva, le quiero aplicar tensión positiva, él conduce, o sea que no es capaz de soportar tensión en sentido directo, o sea que se transforma en un caño, digamos, y la energía o la corriente fluye libremente. En determinado momento yo tengo tensión negativa sobre el componente, o sea, tengo una tensión más alta
en el cátodo que el ánodo, o sea, la tensión es negativa, porque la tensión está más menos. Cuando acá pongo la tensión, tiene esta polaridad, más, menos. Entonces, cuando la tensión es negativa, o sea que es más grande la del cátodo que el ánodo, no pasa nada de corriente. Es lo que pasa en un diodo. Ahora, resulta que yo puedo estar aplicándole ahora tensión a este componente positiva, o sea que le pongo más tensión en el ánodo que en el cátodo, pero resulta que hasta que yo no le dé la orden, inyectándole corriente en el gate, que es la tercera pata que tiene, él no se convierte en diodo. Así que por eso que yo siempre digo que es como un diodo torrante. Hay que darle la orden, convertirte en diodo. Una vez que se convierte en diodo, funciona como un diodo. Mientras la corriente sea positiva, él conduce. Si la corriente quiere invertirse, se va a apagar. Este componente también es fundamental porque justamente me agrega un factor más, que es la controlabilidad. Yo voy a poder controlar en qué momento aplico el disparo, por tanto puedo agregarle al circuito una característica que antes no tenía si fueran solo diodos, que los diodos se prenden cuando ellos quieren. El transistor bipolar, ustedes ya lo conocen, ese transistor lo vamos a tratar, como dijimos, entre corte y saturación. O sea, que cuando queremos que esté abierto esa llave, no le vamos a poner nada de corriente de base, ese transistor va a estar apagado. Cuando nosotros querramos que ese transistor se cierre, o sea que la tensión colector-emisor sea bien chica, lo que voy a hacer es ponerle una buena corriente de base para que quede saturada. Y quedará en la zona de saturación, evidentemente algo de caída hay, vamos a tratar que sea mínima, y sentas pascuas. El MOSFET de potencia también es un componente que ustedes deberían conocer a esta altura, y de vuelta lo vamos a utilizar como una llave. Cuando le aplicamos tensión gate source, vamos a estar en la zona de canal de resistencia, digamos, o sea que es un conductor con portadores mayoritarios, pero en definitiva podemos lograr que se comporte como una llave cerrada, y una característica que tiene el MOSFET de potencia es que tiene un diodo intrínseco en antiparalelo, por tanto no va a admitir tensiones negativas. Y sí podemos, poniéndole tensión gate negativa o cero, lograr que soporte tensiones positivas o por tanto esté cerrado. Esta es una llave interesante porque puede manejar frecuencias muy grandes y podemos con eso hacer convertidores más chicos. Vamos a ver otro componente que seguramente no conocen, pero que es muy importante y debería hoy, que es la vedette de la electrónica de potencia, que es el IGBT, que básicamente combina las bondades de un transistor y las de un MOSFET. O sea, es robusto en la boca, o sea, en lo que es la tensión colector-emisor, como lo es un transistor, que el MOSFET no es tan robusto, pero tiene la ventaja de ser controlado como un MOSFET, o sea, con muy poquita energía, simplemente con un voltaje, no teniendo que inyectar una corriente como el transistor. Por tanto, tenemos un componente que se comporta medio parecido a lo que podría ser un transistor, pero mucho más fácil de manejar y mucho más rápido de manejar desde el punto de vista de la frecuencia del convertidor asociado. Después vamos a ver algo de GTO. GTO es un tiristor, que yo les dije en el tiristor, cuando les mostré el tiristor, de que este componente, una vez prendido, se comporta como un diodo, y se va a apagar cuando le toque apagarse. El GTO lo que tiene es que incluso estando prendido, estando en esta zona y prendido, yo puedo, sacando una corriente importante en el gate, pero bueno, eso es un tema de la fuerza que tengo de control, apagarlo. O sea que es un tiristor que es más obediente que un tiristor. Así que desde el punto de vista de lo que son los componentes, tenemos el diodo, que es arbitrario, le agregamos el tema, digamos, de que sea perezoso, entonces necesita una orden para convertirse en diodo, pero después cuando llegamos al GTO, también es capaz de recibir órdenes y volver a cortarse cuando yo quiera. Todo eso es un cuentito simplemente que los puedo ayudar para alguna vez recordar la idiosincrasia de estos componentes,
pero no es mucho más que eso. Eso no lo van a ver escrito en ningún libro, esto es de autoría personal y exclusiva. Como ya les comenté, los otros componentes que vamos a ver durante el curso tienen que ver con transformadores. Básicamente lo vamos a manejar como ideales, y cuando los tratemos con algunas características reales, van a ser en el modelo simple, un transformador en el cual o va a tener impedancia de fugas o va a tener magnetizante. Pocas veces ponemos la magnetizante y la impedancia de fugas a la vez, porque solo interesa una. Evidentemente siempre uno utiliza modelos y desprecia cosas, pero pueden ser relevantes de un transformador una de las dos inductancias en algunos circuitos que vamos a ver. Inductancias, Ls, condensadores, baterías y motores de alternancia continua. De inductancias, pretendemos que ustedes sepan que la tensión de una inductancia es L de I de T, y que una inductancia no permite que le pongan un escalón de corriente, así como un condensador que no admite un escalón de tensión. La corriente es la integral, digamos, 1 sobre C, la integral de la tensión. Esas son las fórmulas básicas de condensadores e inductancias, no iremos mucho más allá en este curso, pero son fundamentales para, digamos, entender y parte de muchos de los circuitos que vamos a ver. Bueno, con eso terminamos esta pequeña introducción que me llevó más o menos lo que está previsto. Veo que siguen ahí. ¿Venimos bien con el ritmo? Esto de hablarle a una serie de nombres y en el mejor de los casos fotos, me mata, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya que es la primera clase del curso, perdón, Gonzalo. Dale, por favor. Sería bueno pedirles, chiquilines, si pueden poner una foto por lo menos en lugar de, ya sé que no van a prender su cámara, pero está bueno para saber no hablarle a la nada y ver una cara, por lo menos cuando nos interrumpan y cuando nos hagan preguntas. Bueno, no sé, eso de la cámara puede ser, lo podemos negociar. Bueno, pero digamos, En los todos orales le quieren vamos a pedir una la fecha. cámara, no se preocupe. Eso seguro. No, es terrible. Hacer orales virtuales es una cosa terrible. Pero bueno, ustedes ya a esta altura, ¿han tenido ya orales virtuales algunos de ustedes? Sí, yo tenía un par de máquinas. En máquina, claro. Porque Sí, después yo hay una también. parte que es bastante rara. Claro, por ejemplo, en los parciales, hay parte escrita, ¿no? Y claro, el parcial lo hacen en su casa, y es muy complejo, digamos, el parcial es individual. Entonces nosotros lo que hacemos después es un oral, pero es un contraoral, en el cual nosotros le preguntamos cómo hicieron lo que hicieron bien, cómo lo hicieron. O sea, es una especie de oral, o sea que en definitiva, está bien, nos da un laburo bárbaro. El año pasado estuvimos 8 horas haciendo contraorales de 30 estudiantes, todo un día, porque claro, es la forma de formalmente poder decir al consejo, bueno, nosotros tenemos la certeza que el examen fue un examen individual. Uno, en principio, no debería por qué dudar, acá está la ética del estudiante, etcétera, etcétera, pero tiene que, por otro lado, hacer algún procedimiento para poder garantizarlo eso, ¿no? Es bastante incómodo, digamos, pero bueno, es lo que hemos encontrado para poder. Entonces tenemos una etapa de verificación, que es un oral, y de esa forma ver, digamos, cómo hicieron lo que hicieron bien. Está bueno porque ustedes en esa instancia normalmente quieren mostrarnos en qué cosas se equivocaron. Digo, no se trata de eso, es de lo que hicieron bien, por qué lo saben, o cómo lo saben. Bueno, bien. Entonces ahora vamos a dar inicio, digamos, al primer tema del curso de convertidores conmutados por la red, que si vemos en... permítanme compartir acá. Así es esta.
¿Se ve la página de la asignatura? Sí. Bien, entonces, dentro de los temas que hay del curso, ¿tá? Bueno, tienen el programa, la modalidad del curso, introducción, que ya lo vimos. Esto en realidad ya murió, que fue no, bueno, en pasa todavía queda hoy tenemos que tomar orales. Es la asignatura, el examen de ahora, y acá arrancamos con el material. Entonces tenemos conmutados por la red. Esto es el primer tema que vamos a ver. El segundo tema que ustedes vieron en el programa era el tema, en realidad, el primer tema es conmutados por la red o rectificadores. Después vamos a pasar directamente, ya antes de turismo van a arrancar con alguna parte de componentes, diodos, tiristores y aspectos térmicos con Achinope, y después ya van a pasar directamente a los convertidores de CDC. O sea que vamos a ver al principio los dos más grandes, o más, sí, los más grandes desde el punto de vista de más utilizados a nivel de la industria y de las aplicaciones, que es pasar de alterna a continua, y después vamos a pasar de continua a continua. ¿Está? Con eso ya cubrimos muchísimas cosas. Después nos queda la otra mitad, que es de continua a alterna. Con eso se conforma, digamos, los más importantes, y por supuesto siempre teman componentes que va a estar entrando y saliendo a lo largo del curso. Como les decía, vamos a arrancar entonces con el tema de conmutados por la red, que para lo cual en la página del curso tienen algún material interesante. Hay un material que es el software con red. El software con red es una herramienta de simulación que nos permite ver el funcionamiento de los convertidores casi como si fuera en tiempo real. Es una simulación, digamos, fue programada hace un tiempo, todavía hay alguna forma de ver que funcione, incluso con máquinas de 64 bits. Yo ahora en la clase les voy a mostrar, pero básicamente, digamos, es una herramienta de apoyo interesante para que ustedes utilicen. Y por supuesto de aquí ya pueden bajar el práctico de conmutados por la red con los ejercicios que en definitiva ustedes tienen que ir tratando de resolver. Nosotros en las clases, no en esta porque ya es muy temprano, les vamos a ir diciendo, bueno, tal día vamos a tal problema, etcétera, etcétera, para que ustedes se vayan manejando respecto al práctico y pudiendo hacer por su parte los ejercicios, ¿no? Entonces, ya yendo... Sí, adelante. Una consulta. ¿Los prácticos que usan ahora son los mismos que usaban en 2018, cuando grabaron el OpenFing? Sí, en esa época ya estaba, porque fíjate, esto es fecha del 17, sí, es correcto, sí. Perfecto. Son los mismos prácticos. Son los mismos prácticos. Y sí, ¿qué más? después, si van a subir algún tipo, porque el cronograma que mostraste recién tiene más bien las cosas de teórico, si va a haber tipo algún cronograma para saber más o menos qué práctico seguir. Porque yo seguramente lo hacía por OpenFing para tener idea a qué altura van. Mirá, lo que podemos hacer es hacer el ejercicio de decir en el foro, cada vez que yo anuncio qué problema de práctico vamos a dar la clase siguiente, anunciarlo. Perfecto. Eso vamos a tratar de hacerlo, digamos. Lo ideal es que viniera a esa clase, pero si no, lo que podemos tratar es hacer eso. Y si no, siempre podés tener algún compañero que esté cursando y te pase el chisme. Dale, buenísimo. Gracias. Bueno, vamos a dejar de compartir acá y ahora vamos a pasar directamente a el tema de conmutados, para lo cual voy a compartir la segunda cámara, el pizarrón. Cuando les tomemos orales, digamos, les vamos a dar todas las posibilidades, que pongan una cámara apuntando un papel, que escriban en un papel y nos lo muestren en la pantalla, que pongan un pizarrón atrás, le buscamos la vuelta, o sea, no somos quisquillosos, le buscamos la vuelta porque
estamos tratando de salir entre todos de esta situación de pandemia. Bueno, así que vamos a hacer la primera parte del curso, que es convertidores conmutados por la red. Y ya después vamos a ver por qué se llaman conmutados por la red, pero básicamente son los rectificadores. Fíjense que es interesante porque la palabra rectificar es porque habría algo que está mal y hay que convertirlo en algo mejor. Cuando uno rectifica algo, parece que hubiera algo que está mal y hay que convertirlo en algo mejor. Evidentemente la fuente de alimentación es una alterna. La alterna, digamos, ideal es una sinusoide caracterizada por una amplitud U raíz de 2, y ya lo ponemos así porque en definitiva el U es el valor eficaz y la tensión de pico es U por raíz de 2. Yo asumo que ustedes tienen clarísimo qué es el valor eficaz de algo, ¿tá? O sea que el valor eficaz es, digamos, al cuadrado es 1 sobre t integral de b de t al cuadrado diferencial t. ¿Tá? O sea que si uno agarra esta señal b de t, y le hace esta cuenta, obtiene el valor eficaz. Y cuando uno agarra una sinusoide, que es u raíz de 2 seno de omega t, ¿tá? O sea, b de t igual a esto, uno hace la cuenta, el resultado es que el valor eficaz es u. No hay más atrás de todo esto. Y evidentemente esta sinusoide está caracterizada por una cosa que es el período. ¿Tá? 1 sobre t es f, ¿tá? Y omega es 2pi por f, ¿no? El omega que está acá es 2pi por f, el periodo, la frecuencia, t es en segundos, frecuencia en hertz, omega en radianes, u en voltios, y todo esto lo tienen ustedes recontra claro. Entonces, a partir de esta fuente, la idea, o sea, de alterna, la idea es obtener continua. ¿Tá? Entonces, el primer rectificador que ustedes ya probablemente conozcan ya desde el liceo, muchos de ustedes pueden haberlo visto, es el rectificador monofásico, simple vía, con diodo y carga resistiva. Todo eso, en buen romance, es la alterna, un diodo y una resistencia. ¿Tá? Y este es el diodo. ¿Tá? Y esta es la alterna. Bueno, si bien esto va a ser muy tonto lo que les voy a mostrar, ¿cómo funciona este circuito? Este circuito es muy sencillo. Tiene un diodo. Ese diodo tiene una tabla de verdad. O sea que si esto es la tensión del diodo y esto es la corriente del diodo, ¿tá? Y el diodo es esto, más menos tensión del diodo y la corriente del diodo, ¿tá? La tabla de verdad es esta. ¿Tá? O sea, el componente cuando recibe tensión negativa está cortado, o sea que la corriente es cero, y una vez que yo quisiera tener tensión positiva, dice no, soy un cortocircuito. Entonces, cuando uno ve ese circuito, evidentemente esta es la tensión B de T, ¿tá? Entonces, ¿qué tengo? B es igual a BD más BR, más menos BR, ¿tá? Y por supuesto esto es la corriente I. ¿Tá? Por otro lado, tiene que BR es igual a R por I. ¿Tá? La ley de Ohm.
Entonces, vamos a ver cómo sería el análisis de ese circuito. Porque fíjense que nosotros podemos decir, en el hemiciclo positivo, o sea, cuando B de t es mayor que 0, o sea, en esta parte de la sinusoide, ¿tá? En esta parte de la sinusoide, ¿tá? Yo puedo, por hipótesis, suponer que el diodo conduce. ¿Tá? Por hipótesis, supongo que el diodo conduce. Eso implica que la tensión del diodo es 0. ¿Tá? Porque simplemente voy a la tabla de verdad, y si el diodo conduce, o sea, está acá, en esta zona, la tensión del diodo es 0. Voy a esta ecuación, y resulta que B es igual a BR, o implica BR es igual a B, ¿tá? Implica I es igual a BR sobre R, que es igual a B dividido R, que es mayor que 0. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la tensión es positiva. Por tanto, tenemos que el diuro conduce. O sea, llegamos a que la corriente del diodo es mayor que 0, por tanto conduce. O sea, arranco con la hipótesis de conduce y llego a que todo es lógico y no hay problema. Si yo hubiese arrancado con la hipótesis de cortado, ¿tá? Eso implica que ID es igual a I es igual a 0, ¿tá? Porque por decir que está cortado, la corriente es 0. Si la corriente es 0, eso implica que B sub R igual a 0. No se está viendo la parte de abajo. Hasta ahí no llego. Bien, más abajo, ¡pic! Ahí está. ¿Tá? Entonces, si yo, repito, pongo por hipótesis que cuando la tensión es positiva, el diodo está cortado, eso implica que la corriente es 0, eso implica que la tensión en la resistencia es 0, simplemente por la ecuación de la ley de Ohm que habíamos visto, ¿tá? Y eso implica, de la ecuación esta, que habíamos tenido acá, que si B sub R es 0, quiere decir que B es igual a B sub D, lo que es el mismo BD es igual a B, pero es mayor que 0. Absurdo. No puedo llegar a que el diodo soporte tensión positiva. O sea, BR igual a 0 implica que B igual a BD, o sea que BD es igual a B, como B, por hipótesis, es mayor que 0, me da un absurdo. Fíjense que esto que me está diciendo, si vine al curso de electrónica potencia para que me enseñe esto, digamos, y aquí no vamos a llegar muy lejos. Pero lo que pasa es que, aplicando simplemente este razonamiento, no voy a hacer las cuentas, digamos, y el análisis para el otro hemiciclo, pero en definitiva lo que vemos es que si esta es la tensión de entrada, ¿tá? La tensión de salida, o sea, la que hay B sub R, es igual en el hemiciclo positivo y va a ser 0 en el hemiciclo negativo. ¿Tá? Eso es simplemente aplicar este mismo razonamiento ahora en el hemiciclo negativo. Está claro que la hipótesis que da una condición lógica es que el diodo está cortado. Si yo hubiese en este hemiciclo suponer que el diodo está conduciendo, llego a una situación de absurdo. Calcularle el valor medio a esta tensión, ¿tá? Evidentemente es aplicar por definición el cálculo valor medio, entonces
B sub R en valor medio es igual a 1 sobre T integral de 0 a T de B sub R de T diferencial T, por definición. ¿Tá? En este caso, tenemos que esto es 1 sobre T integral de 0 a T dividido 2, ¿tá? Esto es T dividido 2 y esto es T, de U raíz de 2 seno de omega T diferencial T. ¿Tá? ¿Ok? ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo es 0, así que yo solo me quedo con el trozo que me aporta al valor positivo y la integral durante este tiempo es 0. Acá, haciendo el cambio variable omega t igual a tita, ¿tá? Omega t igual a tita, el valor de B sub R, en definitiva, es, o sea, omega t es igual a 2pi, ¿tá? Es lo que habíamos visto. Esto es con el periodo, ¿no? Entonces, cuando tenemos este cambio de variable, me queda 1 sobre 2pi dividido omega, integral de u raíz de 2, seno tita, y en vez de tener diferencial t, ¿tá? O sea, acá tengo que omega diferencial t es igual a diferencial tita. Así que es 1 sobre omega diferencial tita. ¿Tá? Se van las omegas, y en definitiva el valor de BR es igual a un medio de 1 sobre pi integral de 0 a pi de u raíz de 2 seno tita diferencial tita. ¿Tá? 1 sobre 2pi y la u raíz de 2, sin espacio, y integral de seno entre 0 y pi. ¿Tá? Integral de seno es menos coseno, entonces esto vale, a ver, seno esto es menos coseno de pi más coseno de 0, esto vale 2, porque coseno de pi es menos 1, ¿tá? Así que eso va dando que el BR, el valor medio de BR, es igual a u raíz de 2 sobre pi. ¿Está? El 2 se va con el 2, ¿no? Bueno, en definitiva, teníamos una sinusoide y obtenemos una cosa que es así, cuyo valor medio es el valor de pico dividido pi. ¿Está? Chocolate por la noticia, ese número, esto lo tenían ustedes clarísimo. Eso nos lleva a un rectificador que es muy parecido y nos introduce un concepto que es muy importante, que es la fuente de corriente. Entonces, si nosotros agarramos un rectificador y en la carga ponemos una fuente de corriente de valor I, ¿está?
Así planteado, parecería que si esa fuente de corriente es positiva, por supuesto, esto tiene sentido si la corriente es ahí y es positiva, esto siempre está en funcionamiento, porque, digamos, esta fuente de corriente impone que la corriente en el diodo, o sea que lo que tenemos es una fuente de corriente en serie con un diodo, es como que está siempre la fuente de corriente prendida, pasando la corriente por el diodo, consumiendo o entregando energía en la red. Ahora, si nosotros le agregamos acá un diodo que se llama diodo de rueda libre, y ahora vamos a ver por qué se llama así, vamos a ver cómo funciona este circuito. Y este circuito, evidentemente, cuando la tensión B de T es mayor que 0, ¿tá? En este hemiciclo, evidentemente, el análisis de suponer el diodo cortado da un absurdo, porque esta tensión es positiva, esta corriente impone la corriente. Si esta tensión es positiva, quiere decir que la tensión de este diodo es más menos, es positiva, por tanto este diodo está cortado, y el circuito simplemente está pasando la corriente por este diodo. Así que, evidentemente, en el hemiciclo positivo no tengo que hacer de vuelta las cuentas. Y sé qué es eso. En el hemiciclo negativo, ahí sí. En el hemiciclo negativo, suponer este diodo cortado nos va a llevar a una situación de absurdo. Porque, fíjense, con este diodo conduciendo, esta tensión es 0. Por tanto, la tensión en este diodo es negativo, este está cortado, este está conduciendo y la corriente está pasando por acá. Si yo a este diodo lo supusiese cortado, ¿tá? Este diodo lo supusiese cortado, la corriente esta estaría pasando por acá, este diodo estaría prendido y este estaría teniendo, como la tensión está negativa, tensión positiva aplicada. O sea que llegaríamos a un absurdo. Por tanto, rápidamente llegamos a que la situación es que la tensión de salida es esta. Es exactamente la misma que aquella. Pero nos introduce el concepto de la fuente de corriente. Y nos introduce algo más fuerte que es eso, que es cuando tenemos esta situación de que hay dos diodos que apuntan al mismo lado y hay una fuente de alimentación que cierra la malla, hay solo dos alternativas. No pueden estar conduciendo los dos a la vez. Evidentemente tengo dos componentes. Si esto tiene dos estados, si este tiene dos estados, habría 4 posibilidades. Pero de esas 4 posibilidades, digamos, los dos cortados no pueden estar, porque hay una fuente de corriente. Entonces, la corriente por alguno de los dos pasa. Entonces ya de los 4 estados, hay 2 que desaparecen. Y después, o sea, los 2 cortados no pueden estar. Los 2 conduciendo no pueden estar, porque si están los 2 conduciendo, tengo un cortocircuito en la fuente. Entonces, me va a quedar solo la situación en que si esta tensión es positiva, está prendido este, y si esta tensión es negativa, está prendido este. ¿Tá? Entonces nos deja solo estas 2 posibilidades como alternativa. Profe, no se ve la parte de abajo de la hoja. Hasta aquí, hasta esta parte, ahí va. Yo les decía, digamos, de que de las 4 posibilidades que tengo, porque tengo 2 diodos, hay 2 que se anulan, que desaparecen, que es la posibilidad de que los 2 estén cortados, porque alguno tiene que estar conduciendo esta corriente, o que los 2 estén conduciendo porque tengo un cortocircuito. Y después, desde el punto de vista lógico, como recién analizamos, si esta tensión es positiva, el que está prendido es este, y si esta tensión es negativa, el que está prendido es este. ¿Tá? Esto es como un circuito canónico que vamos a ver que aparece muchas veces. ¿Tá? Al primer rectificador le llamamos rectificador monofásico porque hay una sola fuente. Simple vía porque la corriente solo va en un sentido,
en la fuente, con diodo y carga resistiva. Me faltó decirle que este se llama de un pulso. Un pulso. ¿Por qué? Porque a la salida hay un pulso. En el periodo de 0 a pi hay un pulso. ¡Pac! Este también es de un pulso. Este también es un monofásico, simple vía, porque la corriente acá solo en un sentido, con carga fuente de corriente, y cuando hay una carga fuente de corriente es sinónimo de que hay un diodo rueda libre. Podemos ponerlo en el título, no importa. Y también este es de un pulso. Y ahora vamos a ver un rectificador un poco más complicado. Perdón. De 1, de 3, de 2 y de 4. Entonces a este le vamos a llamar rectificador monofásico, se va a llamar doble vía, o sea, este es el monofásico, doble, dos pulsos, con carga fuente de corriente. No es relevante los nombres, porque con cualquier orden, en definitiva, y todo esto es medio conceptual para llegar ahora, y vamos a terminar viendo en la clase de hoy, el rectificador trifásico, o sea que ténganse fe que vamos a llegar hasta el trifásico. Venimos bien. Esperen que acá estoy. ¿Qué están viendo en este momento en la pantalla? ¿Me viene la duda? Acá está. Bien. Tengo tantas pantallas abiertas que no sé ni qué estoy viendo. Bien. Entonces, ¿cómo funciona este rectificador? Fíjense que acá tenemos esa celda canónica que yo les decía. Tengo una fuente de alimentación y una fuente de corriente. Entonces, claramente, en lo que se llama el grupo de conmutación superior, y le vamos a llamar grupo de conmutación a todos los diodos que están apuntando a un mismo punto. Estos dos son dos diodos que conforman un grupo de conmutación, y estos también son dos diodos que conforman un grupo de conmutación porque los dos están apuntando a este punto. A este punto le podemos llamar A y a este punto le llamamos B. Entonces, todos los que apuntan a A, digamos, es el grupo de conmutación superior. Y todos los que su ánodo está conectado a B es el grupo de conmutación inferior. Cuando analizamos un grupo de conmutación, lo primero que podemos decir es que no pueden estar los dos diodos cortados, porque hay una fuente de corriente, y esta corriente o pasa por acá o pasa por acá. Y otra cosa que podemos decir de un grupo de conmutación que está alimentado por fuentes de tensiones reales, es que o está prendido uno o está prendido otro. Nunca pueden estar prendidos dos a la vez, porque si están prendidos dos a la vez tengo un cortocircuito. O si lo analizamos con el estudio lógico que hicimos al principio, vamos a ver que suponer que este conduce con esta tensión negativa es absurdo. Así como suponer que este conduce con tensión positiva es absurdo. Por tanto, cuando esta tensión es positiva, ya tenemos hecho el análisis, el que conduce es de 1. Y conduce esta corriente. Y este está cortado. Entonces, ese análisis que hicimos al principio, que parecía muy tonto, nos permite ahí, acá ir muy rápido. Entonces, de la tensión de alterna, sabemos que en todo este tiempo, que es cuando la tensión es positivo, acá de 1 conduce, ¿tá? Y sabemos que cuando esta tensión es negativa, el que conduce es de 3. ¿Tá? Por analogía, ¿no? O sea, que cuando esta tensión es positiva, de la lógica te dice que alguno conduce y de los que conduce es este. Porque si yo supusiera que es esta, voy a llegar a una situación de absurdo. Este quedaría con tensión positiva, y lo cual no sería posible. Y cuando analizamos el grupo de conmutación de abajo, el comportamiento es el mismo, en el sentido de que cuando esta tensión es positiva, ¿tá? Cuando esta es positiva, acá las cosas se dan vuelta, pero en definitiva, cuando esta es positiva, el que conduce es de 2.
No pueden conducir los dos a la vez porque la corriente, perdón, no pueden conducir los dos a la vez porque habría un cortocircuito. Alguno tiene que estar prendido. Bueno, cuando esta tensión es positiva, si yo supongo que este está cortado, lleva un absurdo. Si yo supongo que este está prendido, este queda con tensión negativa, está cortado y todo funciona. Por tanto, tengo que D1 y D2 conducen en este primer hemiciclo, y acá tengo D3 y D4. Por tanto, cuando yo voy a ver, digamos, cómo es la tensión de salida, si conducen D1 y D2, este punto está conectado acá, este punto está conectado acá, por tanto, en el primer hemiciclo conduce este. En el que cuando conducen D3 y D4, lo que tengo que en el punto A tengo conectado el menos de la fuente, y en el punto B, a partir del 4, tengo el más de la fuente. Por tanto, lo que tengo es menos la tensión de salida. Y entonces ahí tengo la tensión de salida A menos B. ¿Está? Esa es la tensión de salida. Que si le calculamos el valor medio, no somos muy genios si decimos que vale 2 sobre pi por u raíz de 2. El valor medio más menos b, 0, b0, tomado valor medio, es el doble del que si tenía un solo pulso, ¿no? Eso es medio obvio. ¿Ok? Y fíjense que esto es casi aplicando una tabla de verdad de 2 o 3 conceptos que hemos adquirido muy rápidamente. Está claro que si yo en vez de haber puesto carga inductiva hubiese puesto carga resistiva, o sea, este rectificador, no, esto no puedo escribir tan abajo en la hoja. Si hubiese puesto carga resistiva, ¿está? En realidad el resultado hubiese sido el mismo, porque cuando la tensión es positiva, conduce este, y la tensión es esta, y cuando la tensión es negativa, conduce este, y la tensión es esta. Lo que pasa es que si yo hubiese arrancado el análisis de este circuito con carga resistiva, no hubiese podido aplicar rápidamente esas 2 o 3 cosas que simplificaban mucho cuando yo tengo una fuente de corriente. En realidad coinciden porque, como la tensión en definitiva es positiva siempre, si acá hubiera una resistencia, la corriente sería positiva. Entonces, en realidad, todo este análisis alcanzaría con decir que la corriente es positiva, mayor o igual que 0. Puede ser 0, porque en el caso que sea 0, todo es 0, pero con que la corriente sea positiva, o sea, que fuera una fuente de corriente que por lo menos asegurara que la corriente fuera positiva, el análisis es el mismo. Acá tengo un caso particular. Si yo pongo una resistencia, al final todo es consistente y es, como la tensión es así, la corriente sería positiva, entonces sería la misma hipótesis que si tuviera una corriente positiva. Así que ni siquiera es que necesite una fuente de corriente. Yo lo que necesito en realidad es una corriente que pueda decir que es positiva. Ya con eso, ya sé que alguno está conduciendo, y después, porque no pueden estar los dos, es que saco cuando conduce cada uno de ellos. Aquí, en este rectificador que acabamos de ver, así como la corriente, cuando conduce 1 y 2, la corriente acá, y de la red, la corriente de la red, fíjense que es, esta es la red, ¿no? Es I0, es una constante, que era el valor I, esa, ¿tá? Porque cuando use este y este, la corriente esta pasa por acá, y la corriente sí. Ahora, cuando conduce este y este, la corriente, en realidad esta corriente viene por acá, va en el otro sentido, y después va para acá, o sea que es menos I. Entonces la corriente es una onda cuadrada que tiene 2 polaridades. Por eso es que se llama doble vía. Rectificador monofásico, porque hay una sola fuente de tensión, doble vía, con diodos,
y con fuente de corriente o carga resistiva. Y ahora, lo prometido. ¿Qué pasa si yo les pongo un rectificador? Trifásico. Este es el rectificador trifásico. Fíjense, trifásico. Trifásico. 6 pulsos. Doble vía. Trifásico, 6 pulsos, doble vía. Con carga fuente de corriente. Con fuente de corriente. ¿Está? Entonces, fíjense que acá yo voy a tener una red trifásica. ¿Está? Esto va a ser RST. Y esto ya nos lleva a que este sistema trifásico es un sistema trifásico caracterizado, si ponemos los fasores, si este es R, los fasores son cosas que siempre giran por convención en sentido antihorario. Entonces, si esta es R, yo podría decir que esta es S y esta es T. ¿Está? Entonces, el sistema RST es un sistema directo, ¿está? Trifásico directo, o horario, porque la enumeración de las fases es en sentido horario. La rotación siempre es en sentido antihorario. La rotación es la que, por convención, después yo veo la proyección sobre determinado eje y es la forma que tiene, digamos, en el tiempo cada una de las variables RST. Ahora, cuando yo pongo RST y pongo S acá, quiere decir que S está atrás de R. La que primero es máximo es R. Un ratito después, esta gira y llega acá. Entonces, si yo voy a dibujar el sistema trifásico, digamos, para ver cómo evoluciona en el tiempo, digamos, yo siempre digo que la trifásica es una serie de rayas rectas y curvas. Ustedes en la página pueden bajar en la página hay un archivo PDF que es el circuito trifásico. A ver si lo tengo acá. Básico. Por acá, horario. Papel trifásico clásico. Y eso porque respeta un nombre, y es el clásico porque es el que trajo César Brioso de cuando estudiaba en... está al revés. Acá está. Cuando estudiaba en Suecia. Es histórico este papel, fue hecho con una computadora que ahora no me acuerdo de la descripción, pero tiene su historia. Y lo hemos preservado por respeto, digamos, a la historia. Bueno, esto que acabo de dibujar es, en definitiva, las tensiones trifásicas. Entonces, este papel les va a ayudar mucho para hacer cosas ustedes mismos, ¿no? Pero también tienen que ser capaces de hacer como acabo de hacer yo, porque se lo vamos a hacer en el pizarrón alguna vez para hacerlo sufrir, en papel, ¿está? Entonces, fíjense, si yo digo que esta es la R, el tiempo va para allá, ¿está? El tiempo va para allá. Entonces, si yo digo que esto es la R, la siguiente que va a tener máximo, un valor máximo, ¿está? Acá tengo el valor máximo. ¿Quién es la siguiente que va a tener un valor máximo? Cuando esta llegue acá. Así que esta va a ser la S. Y si espero 120 grados más,
esta va a ser la T. ¿Tá? Y por supuesto, esta es la R, y acá se repite la R. Pero ahí tenemos un sistema trifásico, equilibrado, porque las tres tensiones son iguales, directo. Podría ser, es directo, horario o levógiro. Cualquiera de las tres adjetivos es sinónimo. Porque podría ser indirecto, antihorario y destrógiro, que también es cuando uno los nombres los pone al revés. O sea, sería este caso. Este es R, este es S y este es T. Entonces, acá quedaría la T y acá quedaría la S. Se intercambian. ¿Tá? Pero bueno, nosotros en general trabajamos con sistemas directos o horarios, pero algunas veces los hacemos pensar con sistemas inversos o antihorarios para que fijen las ideas. Y de hecho el problema número 1 de control arco coseno tiene que ver con esto. Bueno, vamos a ver cómo funciona entonces este rectificador. Permítanme ver la hora, que no se nos vaya. Estamos bien. Entonces, ¿cómo funcionará esto? Vamos a ponerle números a los 1, 3, 5. Este es un derecho que me robo de ponerle nombre yo porque soy el padre del dibujo. 4, 6 y 2. Vamos a ver que no es que me he levantado arbitrario, sino que tiene una lógica la numeración que acabo de proponerles. Entonces, para ver cómo funciona este rectificador, hacemos lo mismo que acabamos de hacer recién. Tomemos el grupo de conmutación de arriba, el conformado por el 1, 3 y 5. Diodos. Hay una fuente de corriente I. Por tanto, yo sé que la corriente va a estar pasando o por 1, o por 3, o por 5. ¿Y por qué digo el O? Porque no puede ser que estén conduciendo dos a la vez. Ni tres a la vez, por supuesto. Pero dos a la vez no pueden, porque si estuvieran estos dos conduciendo, tendría un cortocircuito entre R y S. Si estuvieran el 3 y el 5, entre S y T. Si estuvieran el 5 con el 1, entre R y T. O sea, no pueden estar prendidos de A2 ni de A3, por supuesto, y tiene que estar prendido uno porque hay una fuente de corriente. La pregunta es, ¿en qué momento le toca a cada uno? Y esto no es muy diferente a lo que vimos cuando era monofásico. ¿Cuándo le tocaba al 1 respecto al 3? Era cuando la tensión 1 era más grande que la del 3, o sea, la tensión 1,3 era positivo. Entonces, el 1 le gana al 3 cuando la tensión 1 es más grande que el 3, y el 1 le gana al 5 cuando la 1 es más grande que el 5. O sea que cuando la tensión 1 sea más grande de todas las tensiones posibles, le va a ganar a los otros dos. Y ahora, si vamos a este dibujito, ¿en qué momento la tensión R es más grande que las otras dos? Y nos miramos acá y nos damos cuenta que durante todo este periodo, estos 120 grados, ¿tá? En estos 120 grados, lo voy a marcar acá para que vayan fijando cosas, 120 grados. Esta es la tensión fase neutro, este es el neutro, las tensiones fase neutro, los globitos son de 120 grados. Durante estos 120 grados, el rey es la R, y solo la R. O sea que en el punto A, básicamente el que va a estar conduciendo es el que está asociado con la fase R. Así como en todo este tiempo, el diodo que va a estar conduciendo es el que está asociado con la fase S, o sea, el 3. O sea que haciendo ahora un dibujito de cuándo conduce qué diodo, ¿tá? Todo lo que es este tiempo está el diodo 1. ¿Tá?
todo lo que conduce este tiempo, este 1, tiempo es 1, todo este tiempo es el diodo 3. Y todo este tiempo es el diodo 5. 1, 3 y 5. Y cuando conduce el diodo 3, la tensión del punto A es la que está acá arriba. Y cuando conduce el diodo 5, la tensión del punto A es esta. O sea que ya tenemos de este rectificador dibujada la tensión del borde A. O sea, todo esto es A. Todo esto en negrito así, más resaltado, es la tensión del borde A. Y fíjense que simplemente aplicando la lógica que construimos a partir de aquel primero que parecía tonto. Cuando le agregamos la fuente de tensión, era una simplificación, pero en definitiva, mientras la corriente esta sea positiva, todo esto vale. Con esta corriente positiva, el que conduce es el que tiene mayor tensión aplicada en su ánodo respecto a los demás. Este acá, acá el 1, acá el 3, acá el 5. 1, 3, 5. Si analizamos ahora el grupo de conmutación 462, ¿tá? Por ejemplo, en este tramo, que esta es la que tiene mínima tensión, en términos reales, ¿no? Mínima tensión, está asociada a la fase T. Por tanto, durante este tiempo, la fase T es la que está asociada con el diodo 2. O sea que acá conduce el diodo 2. ¿Y cuánto vale la tensión del punto B? Si la que está conduciendo es el diodo 2. Es el globito acá abajo. ¿No? Después, ¿esta quién es? Esta es la R. La R está asociada con el diodo 4. Acá conduce el diodo 4. Y durante este tiempo, que es lo mismo que este acá y acá, es el diodo 6. ¿Está? Entonces ya tengo la tensión del modo A y del punto B. Esta es la del B. A y B. Por tanto, la tensión AB es la resta de las dos. Ahora después la vemos. Pero fíjense, antes de pasar a eso, de que este punto es donde arranca a conducir el 1. Este punto es donde arranca a conducir el 2. Este punto es cuando arranca a conducir el 3. Acá es cuando arranca a conducir el 4. Acá es cuando arranca a conducir el 5. Y acá es cuando arranca a conducir el 6. Y acá de vuelta el 1. Estos puntos no quedaron ordenados de casualidad, son porque yo elegí esta numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es porque la rotación es la directa que elegí, ¿no? Entonces, estos puntos se llaman instantes de conmutación natural. Estos son los momentos que por derecho propio los diodos empiezan a conducir porque tienen la tensión más grande. Entonces estos se llaman instantes de conmutación natural. Este es el instante de conmutación natural del 1, este del diodo 2, este del diodo 3, diodo 4, diodo 5, diodo 6. Y fíjense que en definitiva estos puntos son cruces de tensiones de red. Estos puntos están determinados por la red. Por eso es que este rectificador se llama rectificador conmutado por la red. Son intersecciones de tensiones de red o momentos de red los que determinan en qué momento conmutan, o sea, prenden llaves y apagan llaves. Una conmutación es cuando apaga una y prende otra. En este punto apaga la llave 5 y prende la 1. En este punto apaga la 1 y prende la 3, porque la 3 dice, no, mirá, yo tengo la mayor tensión, vos te callás la boca, pum, y apaga el 1. Acá el 5 dice, no, el 3, te hiciste loco con el 1, ahora me toca a mí. Y después
este se hizo el loco, pero viene el uno y dice, no, pero ahora me toca a mí. Y bueno, en definitiva son todos hermanos y se van compartiendo durante 120 grados de los 360 grados el tiempo de conducción de cada uno de ellos. Eso nos lleva a cuánto es la tensión de salida. Nos quedan 15 minutos. Entonces, si nosotros teníamos la tensión trifásica acá, R, S, T. ¿Está? Y acá tenemos todos los instantes de conmutación natural. Una cosa, ¿cuál es la amplitud que hay acá? ¿Ah? ¿Se acuerdan que esto era un sistema trifásico? Esto es R, S, T. Este sistema trifásico está caracterizado por su tensión eficaz U. Y cuando hablamos de la tensión característica de un sistema trifásico, la tensión de línea, eso es del curso de electrotecnia, pero cuando hablamos de la tensión de línea, se refiere a la tensión entre fases. O sea que entre acá y acá, por ejemplo, es que tenemos la tensión de línea. Eso va a ser una sinusoide, la tensión S menos T es una sinusoide, que tiene un valor eficaz U. Por tanto, esta sinusoide va a tener una amplitud U raíz de 2. ¿Ok? Entonces, si de acá a acá, entre la de línea, o sea, la compuesta, tiene U raíz de 2, quiere decir que la amplitud de una fase neutro es U raíz de 2 dividido raíz de 3. ¿Ah? Así que esto vale U raíz de 2 dividido raíz de 3. Esto ténganlo claro, y si uno lo tiene claro lo revisan, y si no lo preguntan, pero es un pecado capital no tener claro cuál es el valor instantáneo que tienen las tensiones fase neutro y las tensiones fase-fase. Bien, una vez dibujado las tensiones fase neutro, podemos dibujar las tensiones que así como aquellas son triángulos rectas y curvas, esta también, estas son así. Créame que tan sencillo como hacer esto. Si no, agarran un papel trifásico, revísenlo, pero en definitiva está claro que una sinusoide no es una recta, pero para los efectos prácticos funciona bastante bien. Entonces acá tengo las tensiones compuestas, o las de línea, pero acá por ejemplo tengo R, S, porque esto es R y esto es S. Acá tengo R con esta que es T. Acá tengo S, S. ¿Con quién juega esta? Esta juega con R, no, perdón, esta juega con T y esta juega con R. Y esta es T y T. Este pedacito juega con esta que es R y este pedacito juega con este que es S. Entonces, allá abajo, allá arriba tengo la fase neutro, y esto es fase. ¿Está? Y de vuelta, esta amplitud es U raíz de 2. ¿Está? Ahí tenemos dibujado el sistema trifásico. Habíamos visto, otro año tenía drpenes de colores, hoy me los olvidé. La tensión del punto A eran estos globitos acá, la del punto B son estos globitos acá. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo es la tensión de salida. O sea, esto es A, esto es B, y tenemos que construir A menos B. Fíjense que el A menos B, por ejemplo, es restar esta menos esta. Bueno, acá tengo este globito menos este globito. Bueno, es este globito. Por tanto, digamos, sin perder mucho tiempo, esta es la tensión de salida. Veníamos precioso.
Fíjense de que habíamos primero obtenido una cosa que era así. Ah, esa no la ven, ahí. Esa sí la ven. Después obtuvimos una cosa que era así. Y ahora obtenemos una cosa que es así. Cada vez se parece más a una continua, ¿no? Nos vamos aproximando. Fíjense que parecían tan tontos esos diodos, pero se han ingeniado para poner a la salida de mi rectificador en cada 60 grados la tensión de línea más grande que hay en cada momento. No hay en estos 60 grados una tensión, tomando dos puntos de la red, más grande que esta. La tensión RS durante estos 60 grados es la más grande de todas. Y esos diodos que parecen unos tontos, casi parece inteligencia artificial, logran poner a la salida la mejor tensión disponible en la red. Y lo mismo cada 60 grados. Tan tontos no eran. Para calcular el valor medio de tensión de salida, tenemos 10 minutos, venimos bien. Básicamente tenemos dos formas. Para calcular el valor medio, o le calculamos el valor medio a este pulsito, ¿está? O sea, el valor medio de todo esto es lo mismo que el valor medio de este pulsito. No tengo por qué hacer la integral de todo el periodo. Haciendo la integral en la sexta parte del periodo, calculo el valor medio de esto, calculo el valor medio de toda la onda. También podría calcular el valor medio de esto, ¿ah? Porque el valor medio de esto es lo mismo que el valor medio de esta onda de acá. ¿Ah? O podría calcular el valor medio de esto, que también va a dar lo mismo. Pero con eso tendría el valor medio de A. Si yo quiero el valor medio de B, el valor medio de A menos B es el valor medio de A menos el valor medio de B. Pero el valor medio de B es menos el valor medio de A. Por tanto, el valor medio de la tensión A menos B es 2 veces el valor medio de A. Pero vamos a tomar una de las formas de cálculo, por ejemplo, el de un globito. Un globito que, como habíamos visto, un globito de la tensión de salida tiene una amplitud que es U raíz de 2 y que tiene 60 grados. O sea, que esto es de acá a acá hay pi dividido 3. ¿Está? Así que esto es pi sobre 6 y eso es menos pi sobre 6 y tomo el 0 acá. Y esto acá arriba, si yo tomo el 0 acá, es un coseno. ¿Está? Entonces, para calcular el valor medio de esto, ¿está? El valor medio B0 es, ya directamente lo hago en ángulo, no lo hago en tiempo, ya hago el cambio variable. Entonces, es 1 dividido pi dividido 3, que es el ángulo que estoy midiendo, integral de menos pi sobre 6 a más pi sobre 6, de u raíz de 2, coseno de tita, diferencial tita. ¿Ah? O sea, estoy calculando el valor medio de uno de estos. Lo que pasa es que me tomé el 0 acá y estoy haciendo esa cuenta. Esto es 3 sobre pi por u raíz de 2, lo saco para afuera, por integral de coseno, que es seno, entre menos pi sobre 6 y pi sobre 6. Esto es seno de pi sobre 6 menos seno de menos pi sobre 6, o sea, como seno de
menos A es menos seno de A, esto me queda más seno de pi sobre 6, o sea, 2 seno de pi sobre 6. Pi sobre 6, estamos hablando que es 30 grados, ¿no? ¿Ah? Es un medio. ¿Tá? Esto es un medio. O sea que todo esto vale 1. Por tanto, el resultado final es que B0 es igual a 3 sobre pi u raíz de 2. Esto es lo que comúnmente se llama el 1,35u. 3 sobre pi por u raíz de 2, la aproximación es 1,35. Los que estamos en el negocio no andamos haciendo la cuenta 3 por raíz de 2 dividido pi. Bueno, eso es el 1,35. Pero igual siempre está bueno tener la génesis de las cosas. Fíjense que pensando en la génesis, y aquí sí vamos a ir redondeando la clase, cuando teníamos... No, antes de hacer eso, quiero comentarles algo, perdón. Fíjense que yo les dije que esto era un rectificador 6 pulsos, 2 vías. Bueno, lo de los 6 pulsos es porque en un periodo, porque esto es 0 y esto es t, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tá? Tengo 6 pulsos, 6 globitos en el periodo. ¿Tá? ¿Por qué se llama doble vía? Porque al igual del monofásico, doble vía, cuando nosotros vemos por dónde pasa la corriente, ¿tá? Si nosotros fuéramos a calcular la corriente I sub R esta, ¿tá? La corriente I sub R, fíjense que I sub R es igual a la corriente I sub 1 menos, o sea, I sub R es igual a I sub 1 menos I sub 4. La corriente I sub R es igual a esta menos esta. Entonces, la corriente I sub 1 es cuando le toca el I sub 1. Cuando le toca I sub 1, fíjense que el I sub 4 está apagado, o sea que es arriba, acá. Y el I sub 4 es a partir del instante de conmutación natural del 4. ¿Hasta dónde? Hasta el instante de conmutación natural del 6. Entonces, la corriente de línea, la corriente que va a entrar al rectificador es más I acá, menos I acá. Por tanto, es doble vía, va en los dos sentidos. Y esta forma de onda nos va a acompañar durante todo el curso, y es lo que llamamos la onda cuasi cuadrada. La cuasi cuadrada es una onda, digamos, que vale 60 grados 0, 120 grados, 60 grados, 120 grados, ¿tá? Esto es una cuasi cuadrada. O sea que acá es 120 grados, acá hay 60 grados, bueno, acá hay 120 grados, y así sucesivamente. O sea que así, esto es 0, esto es pi, esto es 2pi, bueno, acá hay 60, bueno, esa es la onda cuasi cuadrada. Pero cuando vemos que hemos aprendido, vemos que cuando ponemos el rectificador un pulso, habíamos obtenido esta tensión, 1 sobre pi por u raíz de 2. ¿Tá? Esto era con un diodo. ¿Tá? Cuando pusimos los 4 diodos, el monofásico, 2 pulsos, la tensión nos quedó así. La tensión media 1 sobre pi u raíz de 2. Y cuando ponemos el trifásico, perdón,
¿tá? Lo que obtenemos es una tensión así, que vale 3 sobre pi u raíz de 2. ¿tá? La amplitud de esto es u raíz de 2. ¿tá? Con lo cual, se da una ley de rendimientos decrecientes. Pasar de acá es de acá para acá, pongo más complejidad, pero mejoro al doble. Cuando paso de acá para acá, bueno, no mejoro al doble, pero mejoro. Uno se podría preguntar, ¿qué pasaría si yo pongo un polifásico? Porque con trifásico obtengo esto. Ahora, imagínense que yo tengo n fases, o sea que tengo un sistema trifásico que le voy metiendo, porque así como tengo un trifásico, podría tener uno de n fases. ¿tá? Que cada una de ellas tenga una amplitud u raíz de 2 sobre, una determinada amplitud. ¿tá? Pero las compuestas siempre tienen que ver con el u raíz de 2. ¿no? Entonces, eso hemos visto que si ponemos un sistema polifásico podemos llegar a agarrar y que en cada momento agarre la mejor tensión de cada uno de los arquitos. Entonces yo podría tener esto. ¿tá? Cada uno de ellos es los 360 grados dividido n. En realidad era 2n, ¿no? Porque cuando el trifásico tengo 6 pulsos, yo dividí esto en 2n. ¿Cuánto le parece que daría el valor medio de tensión de salida? Y esa es la única pregunta que les voy a hacer hoy, y me la puede mandar alguno por chat. U raíz de 2. U raíz de 2, correcto. Correctísimo. U raíz de 2. Porque en definitiva tiende a ser el valor máximo. Y créanme que fue una pregunta con trampa, porque, digamos, alguna vez he recibido respuestas en el sentido de que sería un valor tipo, siendo n, un n sobre pi por u raíz de 2. ¿Ah? En el sentido de que por poner muchas, 1, 2, 3, si yo pongo n fases, se me ve a n sobre pi u raíz de 2, lo cual es absurdo porque la máxima tensión que yo tengo es u raíz de 2. Así que es correctísimo. A medida que yo aumento la cantidad de fases, lo que voy tendiendo es a tener un valor, al valor máximo que tiene la tensión de red. Lo que pasa que ahí, vamos a ver en el curso que podemos llegar a poner hasta 12 pulsos, pero por otras causas. Desde el punto de vista de mejorar el valor de continua, el trifásico resulta una relación de costo-beneficio más que suficiente.